Estimados colegas, hay invitado hoy día 4 organizaciones, más el profesor Atria. Y mañana hay 2 constitucionalistas propuestos por la señora Ángela Vivanco y Edgardo Palacio, que los propuso la acusación. Entonces mañana van a estar ellos dos y van a estar ellos dos y uno de los otros 2 constitucionalistas. O sea, van a haber 3 constitucionalistas mañana. Eso es como información de... Y ahí vamos a terminar las audiencias. Sí, hoy día tenemos tiempo porque tenemos 2 sesiones, así que no se preocupen. Hay tiempo suficiente para escuchar a todas las organizaciones que son a saber: don Fabio González, de Pacientes, la señora Blanca Ramírez, de Salud Digna, Antonia Toledo, de Agrupación de Cáncer, Un Nuevo Amanecer, y Verónica Cruchet, de la Agrupación de Esclerosis Múltiple. Por favor. Sí, no, solamente para aclarar, como la citación decía que teníamos 4 agrupaciones, el primero y después el colegio y creo que la FEMPRU. Entiendo de que alguien no viene y viene el señor Atria. Eso es solo para entender, presidente. Sí, no viene el señor París. El señor París no viene, no se excusó. No, la información nuestra es que no. Bueno, y para los efectos del trabajo nuestro, en la tarde mañana va a ser la sesión nuestra para ya ver el tema del informe. Ahí empezamos, claro, ahí empezamos a ver el informe y vemos cuánto tiempo nos faltaría para que estemos todos preparados. Muy bien, a ver si terminamos mañana mismo. ¿Ah? Idealmente. Sugiero que le avisemos a nuestros invitados a la audiencia y a los asesores y a los medios que sea puerta abierta, paredes de cristal. Que pase también, señor Atria. Les voy a hacer una consulta a las agrupaciones que voy a nombrar para que se pongan de acuerdo cuáles son la relación que les importa hablar primero, salvo que estén dispuestos a que yo indique según esta lista. Pues hay 2 condiciones aquí. Quienes van a hacer audiencia van a tener que sentarse acá y los otros tienen que ubicarse como en las sillas que hay por los lados, ¿ya? ¿Ustedes se pusieron de acuerdo? ¿Tienen algún interés en hablar a alguien primero que otro? No, don Fabio González. La señora Blanca Ramírez. No está. ¿Ah? Ya. Don Fernando. ¿Está la señora Blanca? Ya. Y si nos vamos a ordenar aquí, no se preocupen. Tiempo tenemos, así espero que todos compartamos que hay tiempo. La señora Antonia Toledo y Verónica Cruchet. Ustedes 4 van a más don Fernando. ¿Por qué no ubicamos? Vamos a escuchar a don Fernando primero. Después tenemos
2 citaciones hoy día, así que no hay problemas de tiempo. Y entonces después don Fabio se ubica ahí. Después la señora Blanca. Blanca Ramírez. Se ubica acá, por favor. Y la señora Antonia al lado de doña Blanca y la señora Verónica al lado de la señora Antonia. Ahí. No, ya estuvo ya la ministra. No tiene obligación de estar más que una sola vez. No. ¿Vino el jueves? Ella tiene la facultad de venir si quiere. No, pero nosotros no la citamos hoy día. Pero su abogado fue invitado. ¿Por qué tiene alguna dificultad? Pero que esta no es la espacio para temas bilaterales. No. Si usted quiere pedir una audiencia con ella, no sé, pero esto es, no sé si le explicaron bien. Yo les voy a explicar igual a todos juntos. ¿Ya? Así que si tiene alguna, se lo digo al tiro, porque no, ella estuvo el jueves. Y ya, así es todo por mientras, para que no tenga, después usted ve. Esta comisión, que está constituida por 5 parlamentarios, doña Marcela Hernando, don Guillermo Ceroni, Leonardo Soto, Hugo Gutiérrez quien habla, definidos por sorteo, son la comisión que tiene que evaluar la acusación constitucional, ese punto, de que un grupo de parlamentarios ha realizado cumpliendo con todos los rigores reglamentarios. Nosotros hemos estimado desde el comienzo todas las posibilidades para que los parlamentarios que sostienen la acusación estén participando plenamente de esta comisión. Esta comisión tiene que ver una acusación constitucional, o sea, tiene que ver, como dice su fundamento, la falta a la Constitución y a las leyes en el plano del funcionamiento de las exigencias de Estado. Y tenía rigores. Hasta el 10º día la ministra podía en forma personal o representada o por escrito responder a la acusación. Lo hizo al 9º día y respondió presencialmente y fundamentalmente a través de su abogado en una larga sesión que hicimos el día jueves. Ahora estas audiencias son para mejor formar un criterio de la comisión que va a presentar el informe en la sala. En la sala se presenta el informe, se debate y se vota. Ese es el espacio este. O sea, deben haber muchas otras cosas en el tema de salud, bastante más, pero no todas tienen el espacio aquí. Y las audiencias con la ministra no es el espacio. Ni podemos hacer nada nosotros como comisión para que lo fuera. Podemos hacerlo como parlamentarios individuales o grupales, pero no en el contexto de exigencias que el funcionamiento de la comisión tiene. Entonces, la mejor voluntad de este presidente, pero tiene la limitación del funcionamiento del reglamento de la Cámara, o sea, no tiene otra cosa. ¿Ya? Dicho eso, los quiero saludar con mucho afecto y con mucho respeto de parte de nuestra comisión. Vamos a escuchar atentamente, creo que el tiempo no va a ser el factor que nos afecte. Y le digo a los expositores que traten de tener una referencia de 20, 25 minutos para que dé pie a las preguntas, a las afirmaciones, a las reflexiones que haga cualquiera de los colegas, y luego pasamos al otro invitado. Disculpe, ¿puedo hacer una pequeña acotación? Lo que pasa es que yo estoy aquí como corporación Expresión Múltiple en Chile, y nosotros como corporación creemos que esta no es la
creemos como corporación que Hay que apretar el botón. ¿Ahí sí? Sí, sí, sí. ¿Ahí sí? Ya, empiezo de nuevo. Buenas tardes a todos, ¿ya? Mi nombre es Verónica Cruchet y estoy aquí porque soy presidenta de la Corporación Esclerosis Múltiple Chile. Nosotros como corporación aceptamos venir acá pensando que iba a estar la ministra porque consideramos que el problema que estamos pasando en salud no es necesariamente un problema del Ministerio de Salud, es un problema de Estado. Y nosotros estábamos acá para plantear conversación y solución. Entonces, pero no nos queremos hacer parte de una acusación constitucional que creemos que no es la solución. Creemos que la solución es buscar precisamente entre todos la solución a los problemas y no una acusación constitucional. Así que, lamentablemente... Diputada Carla Rubilar. Sí, gracias, presidente. Yo respeto profundamente la exposición que ha hecho la señora Verónica Cruchet de esclerosis múltiple, no obstante que la información que ella se le entregó es completamente fidedigna. Tengo copia de los WhatsApp que ella intercambió conmigo, ella sabía que venía, ella sabía exactamente a qué era la comisión. Efectivamente fue invitada porque su agrupación tenía los medicamentos dentro del auge. Esta comisión tiene dentro de su investigación el tema del incumplimiento del auge, tenía sus medicamentos dentro del auge, posteriormente fueron cambiados a la ley Ricardo Soto y por eso se le invitó. Si ella en el lapsus de la invitación ahora cambió de opinión, está en su justo derecho, pero yo quiero aclarar de que ella tenía completo conocimiento de qué trataba esta comisión, completo conocimiento de que la ministra podía no venir y completo conocimiento de qué se trataba. Muy bien, muchas gracias. Bueno, los vuelvo a saludar. Ya expliqué cuáles son los marcos que tiene el trabajo de esta comisión. Diputado Hugo Gutiérrez. Muchas gracias. No, que sabiendo la señora que intervino en las condiciones que están, podríamos invitarle igual a que ella exponga su problemática, si no tiene ningún inconveniente de plantearla acá, si ya que está acá usted y ya no ha esbozado algo, que lo plantee con posterioridad a que intervengan las otras personas con toda libertad. Y nosotros igual le vamos a hacer llegar todos estos antecedentes, posteriormente igual lo va a saber la ministra, así que usted puede plantear igual, ya que está aquí, para que no pierda la avenida, para que plantee igual los temas que tiene. Presidente, es un poco... Muy bien, eso lo tiene que considerar. Hay tiempo todavía la señora Verónica, así es que, aclarado todo, yo le doy la palabra al profesor don Fernando Atria. Tiene que prender, por favor, el micrófono. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, me gustaría hacer algunas observaciones sobre la acusación constitucional en contra de la ministra de Salud. Las observaciones que voy a hacer no disputan los hechos en que la acusación, cuando alega hechos, se basa, salvo algunas ocasionales referencias a la contestación de la ministra. Pero entonces tratemos de un poquito de concentración. Muchas gracias. Pero le decía que en general las observaciones van a ser sobre la acusación constitucional como instrumento y su uso debido o indebido en este caso, y sobre la forma en que están formulados los capítulos que constituyen la acusación. Entonces, primero me gustaría hacer algunas observaciones generales sobre la acusación constitucional y después algunos comentarios sobre los capítulos de la acusación. La acusación constitucional es efectivamente un juicio político, no es puro control de legalidad. Pero que sea un juicio político no implica que para que la acusación sea procedente es suficiente que la Cámara primero y luego el Senado declaren que el ministro en cuestión ya no cuenta con la confianza del Congreso. En un régimen presidencial los ministros son de la confianza del presidente de la República, no del Congreso. Entonces es entre estos dos extremos que se debe ubicar correctamente la acusación constitucional. No tiene sentido
decir que una acusación constitucional es el equivalente, tratándose de un ministro, de un sumario administrativo en que se pretende establecer la responsabilidad por acciones ilegales. Pero tampoco tiene sentido decir que ella transforma a los ministros en funcionarios que pueden ser removidos cuando el Congreso le remueve su confianza, porque los ministros no cuentan, no están ahí, porque cuentan con la confianza del Congreso. Dicho en breve, la manera de encontrar un punto medio entre estos dos extremos se aprecia en el texto del artículo 53, número 1, inciso 2 de la Constitución, que especifica el contenido de la acusación que la Cámara puede formular en contra de un ministro ante el Senado. Dispone que el Senado debe conocer de las imputaciones de un delito, infracción o abuso de poder. A esto, por cierto, debe agregarse lo dispuesto en el artículo 52, número 2, letra B, que especifica cuáles son las causales de la acusación. Infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. Es decir, estas son las dos características desde las cuales es necesario comenzar para especificar el contenido de la acusación. En cuanto a los medios, en cuanto a los hechos deben ser constitutivos de delito, infracción o abuso de poder, por una parte, y en cuanto a la entidad de esos hechos, deben estar a la altura de poder ser descritos como infracción de la Constitución, de las leyes, traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. Entonces hay una guía en la Constitución en cuanto a la importancia de las conductas y en cuanto al tipo de las conductas. Esto significa que todo capítulo de acusación debe satisfacer ambas condiciones, que se refieren a la entidad de la imputación y a su contenido por la otra. Esta es la manera en que la Constitución pretende hacer compatible la existencia de la acusación constitucional como un juicio político y no solamente como un juicio de mera legalidad, junto con un régimen de gobierno en que los ministros son ministros porque cuentan con la confianza del presidente de la República y no del Congreso. Los argumentos, esta es una cuestión que se discute en cada acusación constitucional. Normalmente el funcionario acusado insiste que es un juicio de legalidad y los acusadores insisten que es un juicio político. Los argumentos más latamente expresados, yo me permití acompañarlos en un anexo a la minuta que voy a leer ahora, que es un anexo tomado, son extractos de la acusación en la cual me tocó participar en contra del ministro Ginspeter, como una manera de mostrar que la posición que yo creo que es correcta respecto de la interpretación de la Constitución no depende de qué diputados son los que están acusando y qué funcionario es el que está acusado. Naturalmente, ese extracto, que era una acusación en contra en que yo estaba redactando la acusación en contra del ministro, tiene énfasis distinto, obviamente, pero en cuanto al contenido, yo creo que aclara, o por lo menos eso pretendo, el sentido de la acusación constitucional, como algo que media entre un mero juicio de legalidad, que sería análogo a un sumario administrativo, por una parte, y por otro lado, un juicio destinado a remover la confianza del Congreso, lo cual sería inaceptable en un régimen presidencial. Entrando ahora a comentar, todavía en general, los capítulos de esta acusación, o esta acusación en particular, a mi juicio, el contenido de la acusación muestra que los acusadores están usando la acusación de un modo que yo creo que es impropio. Sus propias alegaciones, las que constan en la acusación, muestran que o están invocando infracciones de insuficiente entidad o pretende utilizar la acusación para declarar que, dadas sus capacidades de gestión y dadas las políticas del Ministerio, la ministra no cuenta con su confianza. En cualquiera de estos dos casos, a mi juicio, la acusación debería ser rechazada. O porque las acusaciones no son de suficiente entidad, o porque es una manera de decir que la ministra no cuenta con la confianza de los acusadores. Una circunstancia general que da plausibilidad a lo anterior y que veremos aparecer después en algunos capítulos, es que la acusación es en general insuficiente en la especificación de los hechos que se le imputan a la acusada y que constituirían los capítulos de la acusación. Esos capítulos abundan en consideraciones generales sobre el estado de la salud en Chile, o la realización del programa de gobierno de la nueva mayoría, o la suerte que programas del gobierno anterior habrían corrido bajo este gobierno. Sin describir hechos de la ministra, sin embargo, estas consideraciones generales constituyen juicios sobre la capacidad política del gobierno o la corrección de las ideas que informan sus programas, etc. Esos juicios, por supuesto, yo no los voy a discutir, no me corresponde a mí emitir una opinión sobre el tema. Esto puede apreciarse, por ejemplo, en lo que los propios acusadores expresan después de describir circunstanciadamente los deberes del Estado, los deberes constitucionales del Estado en materia de salud. Después de esa exposición, en las páginas 17 y 18,
la acusación sostiene: los acusadores concluiremos que ante la grave crisis que vive el sector de la salud pública, la ministra tiene responsabilidad directa al no disponer de medios eficaces que se han traducido en el incumplimiento del deber constitucional de garantizar las acciones de salud de manera eficiente, oportuna y sin discriminaciones. Nótese el modo de proceder de los acusadores. La responsabilidad de la ministra, asumiendo los hechos y los juicios que ellos emiten, la responsabilidad de la ministra se seguiría de una situación que ellos caracterizan como grave crisis que vive el sector de la salud pública y que yo no voy a discutir en mi presentación. No es que invoquen hechos de la ministra para mostrar su responsabilidad, es al revés. El resultado, la crisis que ellos ven, demuestra que ella es responsable por omisión. No hay invocaciones de acciones de la ministra, se le reprocha las omisiones que son inmediatamente acreditadas, no mediante invocación de lo que la ministra no ha hecho en particular, en concreto, sino por el hecho objetivo de lo que, es decir, el hecho de lo que ellos llaman una crisis. Esto es precisamente, creo yo, entender la acusación como una cuestión de remover la confianza, porque no descansan infracciones precisas, ni infracciones, ni abusos de poder, ni delitos que se puedan imputar personalmente, sino descansa solo en la responsabilidad política que el ministro tiene por el hecho de que el sistema de salud funcione en lo que los diputados consideran un modo incorrecto. Esta responsabilidad, creo yo, no puede ser perseguida a través de una acusación constitucional precisamente porque no supone infracciones, abusos de poder o delitos, sino descansa en un juicio político sobre el gobierno, sobre la corrección de las políticas que éste persigue o sobre la oportunidad con que el gobierno actúa. Admitir una acusación constitucional en estos términos es entender que los ministros conservan sus cargos mientras el Congreso no les retire la confianza, lo que en un régimen de gobierno como el chileno no es aceptable. Además de esta consideración genérica, es posible mostrar algo parecido por referencia a cada uno de los capítulos de la acusación. Sobre el primer capítulo, yo creo que uno puede formular dos observaciones sobre el primer capítulo. La primera es que la acusación se limita a decir que al 10 de noviembre no se había dado cuenta de un oficio de respuesta al oficio enviado por la Cámara el 30 de septiembre. La acusación no dice nada más. Si la contestación a la acusación puede ser creída, y estoy descansando en los hechos invocados por la contestación, el oficio en cuestión fue respondido con fecha 30 de octubre, enviado por correo el 4 de noviembre y de él se dio cuenta al día siguiente de la fecha mencionada en la Cámara, en la acusación, es decir, el 11 de noviembre. De lo anterior se siguen varias consideraciones. Primero, es evidente que el plazo para la ministra no depende del día en que se dio cuenta en la sala del oficio, sino del momento en que envía el oficio, o en el mejor de los casos, el momento en que el oficio es recibido. Yo insistiría que es lo primero, porque se trata de un hecho de ella. El hecho de que la acusación sin más dé como obvio que el plazo cuenta desde un momento que escapa totalmente al control de la ministra, el hecho de que se dé cuenta del oficio en la Cámara, muestra, a mi juicio, falta de fundamentación en la acusación. Es evidente que la regla en cuestión, que la regla que la acusación invoca, la del artículo 97 del reglamento de la Cámara, rige para fines internos de la Cámara. Segundo, pero más importante que esto son dos consideraciones adicionales. La primera es que el propio artículo 52, número 1, letra A, inciso tercero, de la Constitución, dispone que, comillas, en ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política de los ministros de Estado, cierre de comillas. La acusación cita latamente parte de la discusión parlamentaria en la que esta regla, tanto la que se refiere al plazo de 30 días, como la que dispone que no, la que acabo de leer, que no tienen, estos acuerdos no afectan la responsabilidad política de los ministros, esta regla fue introducida por la Ley 20.050. En esa discusión citada por la propia acusación, el único parlamentario que manifestó una opinión clara respecto de la extensión de la regla que dispone que los acuerdos, observaciones o solicitudes no afectarán la responsabilidad política de los ministros, fue el senador Viera Gallo, que sostuvo precisamente que la regla del inciso tercero recién transcrita significa exactamente que, comillas, no se podría iniciar un juicio político por la falta de respuesta dentro de un plazo determinado. A lo mejor, dice él, puede ser objeto de otras sanciones, pero no de acusación constitucional. Cierre de comillas. Ahora, yo creo que la sola apelación a lo que suele llamarse la historia fidedigna del establecimiento no es un argumento definitivo para establecer una interpretación. Por lo tanto, el senador Viera Gallo podría estar equivocado en cuanto a su interpretación. Sin embargo, dado que la regla que dispone que los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes no afectarán la responsabilidad de los ministros, fue introducida al mismo tiempo, junto con la regla que le fija un plazo al gobierno de 30 días para responder,
Parece razonable interpretar la primera como una regla que pretende precisamente evitar que por la vía de incumplimientos más bien formales, simples retardos, se pueda poner en cuestión, se puedan equiparar a la categoría constitucional de dejar las leyes sin ejecución. Y por último, esta última cuestión es también relevante. La acusación no niega que la ministra haya respondido, solo afirma que al 10 de noviembre no se había dado cuenta de la respuesta. Según la contestación, y estoy ahora descansando en eso, de la respuesta se dio cuenta el 11 de noviembre. Es decir, incluso si todo lo dicho en la acusación en cuanto a los hechos fuera correcto, y si el modo de contar el plazo también lo fuera, se trataría de un retardo que evidentemente carece de la gravedad necesaria para justificar una acusación constitucional. Tiene razón la acusación cuando afirma que el inciso tercero de la letra A del número 1 del artículo 52 no puede ser entendido en el sentido de que el plazo no vincula al gobierno o al ministro en ningún sentido. Eso es correcto. Pero de eso, es decir, que un retardo, un mero retardo, un retardo de 1 o 2 días, constituyen hechos que revisten la seriedad suficiente para una acusación constitucional, es a mi juicio incorrecto. Uno podría pensar en qué casos la falta de respuesta podría constituir causales de acusación, ¿no? Si un gobierno se negara sistemáticamente a responder oficios de la Cámara, la acumulación de negativas podría ser considerada una negación de la función fiscalizadora de la Cámara y en ese contexto podría ser procedente una acusación constitucional. Pero creo yo, es evidente que es una exageración sostener que califica como tal, como un grave caso de dejar las leyes sin ejecución, el retardo de algunos días, en el caso más favorable a la acusación, en responder un oficio. El hecho de que este sea uno de los capítulos de la acusación muestra, a mi juicio, la debilidad de la acusación completa. El segundo capítulo es también, creo yo, improcedente. Él incurre derecha y explícitamente en el error señalado más arriba de pretender juzgar la gestión del gobierno en materia de salud. Lo que muestra esto es que no hay referencia alguna a las acciones de la ministra. Lo que hay es una descripción de la situación alegadamente crítica del sector salud, de nuevo, sobre la cual no voy a yo emitir juicio. Sobre la sola base de ese diagnóstico crítico, los acusados imputan por omisión responsabilidad a la ministra. Por ejemplo, después de haber hecho una breve descripción de la situación del sector salud y de dar algunos datos respectivos respecto de los funcionarios de las reparticiones respectivas, los acusadores sostienen, y cito, de todo lo anterior, es decir, del estado en que ellos creen que se encuentra el sector salud y las contrataciones de algunas reparticiones, de todo lo anterior queda claro que la ministra ha sido absolutamente negligente con las obligaciones constitucionales y legales que tiene a su haber con el objeto de aplicar la legislación vigente en orden a disponer de las herramientas administrativas y legislativas que le permitan materializar a gran parte de la ciudadanía a las prestaciones de salud, infringiendo, por tanto, la normativa sectorial y los deberes del Estado en materia constitucional. Esto muestra, creo yo, la estructura de este capítulo muestra que los acusadores pretenden que la Cámara declare que la ministra de Salud ya no cuenta con su confianza. Pero esta pretensión no es procedente. Lo que muestra esto es que no hay, de nuevo, imputaciones precisas a la conducta concreta, tanto activa como omisiva de la ministra. Hay una imputación por omisión ante el hecho del estado que ellos consideran crítico del sector salud. Es decir, es un juicio político a la gestión del gobierno, a los programas de gobierno, al programa de la nueva mayoría, a la oportunidad con que despliega sus posibilidades, etc. El tercer capítulo también muestra que se trata de un uso incorrecto de la acusación constitucional para hacer de los ministros agentes de la confianza del Congreso. En primer lugar, explícitamente reprochan problemas de gestión, que en lo que se refiere a la ministra significaría que ella ha dejado la Ley 19.966 sin ejecución, comillas, al no disponer ninguna medida legislativa o administrativa eficaz, dicen en la página 40. Lo primero que uno debería comentar es que la ministra no puede disponer medidas legislativas eficaces. Las medidas legislativas solo pueden ser eficaces cuando se promulgan y se publican como leyes de la República. Los proyectos de ley no pueden ser llamados medidas eficaces, son medidas políticas. Entonces, el hecho de que reproche a la ministra que no toma medidas legislativas eficaces cuando evidentemente no le corresponde a la ministra aprobar proyectos de ley muestra que está pensando en términos de la responsabilidad política por la gestión del sector más que por los hechos u omisiones que ella haya incurrido. En cuanto a las medidas administrativas, lo que los acusadores pretenden es enjuiciar el desempeño en salud de la nueva mayoría, lo que resulta explícito, según ellos mismos, cuando califican las acciones o respuestas de la ministra como inaceptables de parte de personas pertenecientes a una
coalición que ha administrado la salud pública por casi 20 años. Pero la acusación constitucional, aunque la acusación constitucional es un juicio político de autoridades y funcionarios, no es un juicio político de coaliciones. Lo mismo se observa en otra alegación que forma parte de este capítulo, que la ministra no menciona ni promueve, no menciona con comillas, ni promueve, comillas, el bono auge, una política que, como explica la propia acusación, impulsó el gobierno de Sebastián Piñera y que, comillas, esto es la acusación de nuevo, fue duramente criticada por los gobiernos de la concertación, pues inducía a una privatización de la salud, cierre de comillas. La contestación impugna los hechos en que esta parte del capítulo imputa. Dicen que no ha habido tal falta de mencionar ni de promoción. Pero yo estoy mirando la acusación solamente, sin pronunciarme respecto de si los hechos invocados por la acusación son correctos. Lo que yo diría es que es importante señalar que la propia formulación de la acusación muestra lo que se le objeta a la ministra es una diferencia política, que no promueve el bono auge con entusiasmo. En la medida en que el acceso a dicho bono esté disponible, no puede ser constituido de una causal de acusación constitucional el que la ministra persiga sin entusiasmo políticas que a juicio del gobierno son inconvenientes, o que a su juicio son inconvenientes. El capítulo cuarto y final de la acusación, por último, consiste en haber omitido a la ministra la dictación del reglamento de la ley 20.850 dentro del plazo indicado en el artículo primero transitorio de esa misma ley, cuyo inciso tercero dispone que ese plazo es de 90 días contados desde la publicación de la ley. Independientemente de la discusión jurídico-administrativa que correctamente aparece en la defensa, en que la defensa insiste en la diferencia entre que un reglamento sea dictado y que un reglamento entre en vigencia, independientemente de esa discusión sobre el sentido jurídico del concepto de dictación de un decreto, en este caso, como se trata de la responsabilidad personal de la ministra, yo creo que es indudable que la ministra no puede tener responsabilidad salvo por hechos u omisiones que están dentro de su control. Por eso, independiente, como lo digo, de la discusión general, en que en general a mí la posición que aparece en la defensa me parece plausible, pero independientemente de ella, la obligación del ministro respectivo se cumple al dictar los reglamentos, no necesariamente al momento en que los reglamentos sean publicados. Entre la dictación y la entrada en vigencia de los reglamentos o los decretos en general, median eventos sobre los cuales el ministro no tiene control alguno, en particular la toma de razón de la Contraloría. Por supuesto, aquí uno también podría hacer una observación que sería correcta, pero que no es aplicable a este caso. Porque podría ser el caso que un ministro usara la excusa de la Contraloría para incumplir sus obligaciones legales, dictando reglamentos a sabiendas de que la Contraloría los objetará con la finalidad de no dictarlos y después escudarse en el hecho de haberlos dictado para los efectos de eludir su responsabilidad política. Si ese fuera el caso, yo diría eso caería dentro de lo que la propia Constitución llama abuso de poder. Pero no hay en la acusación una especificación de que haya aquí un preciso abuso de poder en ese sentido. Lo único que hay es una afirmación de que el momento de entrada en vigencia de los reglamentos no ha respetado el plazo de 90 días y la entrada en vigencia de los reglamentos no tiene que ver con lo que la ministra hace. Lo que tiene que ver con lo que la ministra hace es la dictación de esos reglamentos. No tiene sentido acusar constitucionalmente a un ministro que ha dictado los reglamentos dentro de plazo, en el sentido de que los ha enviado a control preventivo a la Contraloría, dentro de ese plazo, por el solo hecho de que la toma de razón y la publicación implicó que dichos reglamentos fueran publicados después de vencido el plazo legal. Por estas consideraciones, señor presidente, en mi opinión, la acusación constitucional debe ser rechazada. No porque la acusación constitucional sea un mero control de legalidad, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que es correcto decir que la acusación constitucional es un juicio político, pero es un juicio político que no implica que los ministros se mantienen en sus cargos mientras cuentan con la confianza del Congreso. El Congreso no puede remover a un ministro por el solo hecho de que ya no le merece confianza, y eso es lo que la Constitución pretende establecer al disponer que las causales son especialmente graves y que las formas comisivas de las infracciones son específicas, infracciones, delitos y abusos de poder. A mi juicio, en los antecedentes allegados por la acusación, no hay antecedentes que justifiquen decir que la ministra Castillo ha incurrido en infracciones, delitos o abusos de poder que sean de la suficiente entidad como para justificar su destitución. Eso es todo, señor presidente. ¿Tiene que apagar ahí?
Muchas gracias, don Fernando Atria. Vamos a solicitarle que tome nota de las preguntas que los colegas puedan hacer y al final, digamos, hacer solo una nueva intervención. Le ofrezco la palabra al diputado Jorge Ulloa. Muchas gracias, presidente. Primero señalar que, desde luego, hay materias con las cuales comparto algunas apreciaciones del señor Atria, pero otras tengo enormes diferencias. Y quisiera comenzar por hacerle algunas consultas. Él se ha remitido básicamente al concepto de infracción a la Constitución. No se ha remitido para nada al tema de dejar las leyes sin cumplir, cuestión que es relevante. Segundo, me gustaría saber que si él hace o no hace una diferencia, como sí lo hizo la defensa de la señora ministra, respecto de calificar. Aquí la defensa vino incluso a enseñarnos un nuevo texto de la Constitución. Vino a decirnos, mire, la infracción tiene que ser de una determinada entidad. Por cierto, no dijo cuál era la entidad. Pero la única diferencia de entidad respecto de infracción de Constitución lo da para el presidente de la República, que es abiertamente. Entonces mi pregunta es si su señoría considera alguna entidad de gravedad respecto de lo que es infracción a la Constitución. Luego quisiera preguntarle si usted entiende que los deberes de salud, si constituyen o no un mandato imperativo para, en este caso, el ministro de Estado. Los mandatos que están expresamente señalados en la Constitución respecto de los temas de salud, si son o no un imperativo. Y, por cierto, respecto de, aquí una bonita discusión, respecto de los plazos, presidente. Si los plazos, en la práctica, si solo un ministro de Estado fuera acusable o fuera acusado por el solo hecho de haber demorado un plazo de respuesta, yo podría llegar a coincidir con su señoría, por su intermedio, presidente. Pero, por favor, aquí estamos hablando de una serie, no solo de infracciones a la Constitución, sino que también de dejar, ¿verdad?, leyes sin cumplir. Como, por ejemplo, cuando se dice, mire, no tengo plazo para dictar un reglamento, pero si ese reglamento es el corazón de una ley y esta no funciona, como en el caso de la ley Ricarte Soto, entonces obviamente la ley está siendo dejada sin cumplir. Y por tanto, respecto del tema del plazo, no es única causal, sino que aquí se acumulan entre infracciones a la Constitución y falta de deberes, en este caso de leyes por cumplir. Y por tanto, a mí me gustaría que él tuviera la gentileza de pronunciarse respecto de esa materia. Finalmente, quisiera después preguntar otras cosas, pero la ministra dijo que en Chile no existen listas de espera, solo existen retrasos, ya que las prestaciones de auge se pueden exigir por ley. Quiero preguntarle si comparte o no comparte esa apreciación, que es de la ministra. Gracias, presidente. Hasta ahí llego, después podré otra ronda. Tiene la palabra el diputado Guillermo Cheroni. No, pero allá la crisis tiene. Profesor, más que nada aclarar los temas que usted ha tocado, es que si usted considera que el no responder dentro del plazo a los oficios enviados por la Cámara es un elemento suficiente, poniendo esa situación, que no respondiera dentro del plazo, es un elemento suficiente para motivo de una acusación constitucional, para razón de una acusación constitucional, el no responder dentro de un plazo, cosa que no se da en este caso. Después, igualmente, consultarle a usted si usted considera que la falta, diríamos, por ejemplo, que se acusa de la construcción oportuna de hospitales en diversas partes o el no cumplimiento de esas metas, pudieran ser también objeto a una ministra, una acusación constitucional,
en circunstancias que uno entiende que esto tiene que ver con materias presupuestarias, o sea, que tiene que ver con temas que dice relación con la posibilidad de que el Estado cumpla esas metas. Y hasta qué punto eso se le puede implicar como responsabilidad de una ministra, cuando tiene que ver con los manejos presupuestarios y otra cosa similar. El otro tema que yo quisiera preguntarle a usted también es el hecho de que, por lo menos por los antecedentes que uno tiene, en el caso de la ley Ricarte Soto, se habrían dictado los reglamentos respectivos y solamente uno faltaría el que se tramitara estaría tramitándose en la Contraloría. También, hasta que, perdón, bueno, sea como sea, pero está en la Contraloría, que si usted considera que ese hecho de que se haya demorado en uno de los decretos que está en la Contraloría y que ya no corresponde a una decisión de la ministra el que esté en ejecución, pudiera eso considerarse como razón de una acusación constitucional. Lo otro a mí me ha quedado claro perfectamente lo que usted ha expuesto, diríamos, y las razones que usted ha dicho. Gracias. Gracias, diputado Scerone. Tiene la palabra el diputado Javier Macaya. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados. Yo creo que ha surgido una cuestión bien relevante en la contestación o en las observaciones que plantea el profesor Atria, presidente, respecto del carácter de la acusación constitucional como un juicio político, que es algo con lo que yo comparto plenamente y creo que las personas que han venido a exponer acá a la comisión no lo han planteado de esa forma. Y particularmente cobra relevancia, siendo la hipótesis de un profesor destacado constitucionalista en nuestro país que particularmente además ha defendido la incorporación, los cambios constitucionales, la incorporación de los derechos sociales, en particular en el caso de la educación, pero obviamente yo asumo que la salud está considerada por su señoría, por su intermedio presidente, como un derecho social importante de proteger y de ver de qué manera somos capaces en la Constitución de darle la relevancia adecuada. A mi juicio, nuestra Carta Fundamental hoy sí lo protege, y lo protege, en particular yo no me quiero quedar en el oficio, ni siquiera me quiero quedar en la cuestión de los reglamentos, porque incluso si entramos al fondo de eso, bastaría con que la próxima semana, por un tema de reglamentos, nosotros presentáramos otra acusación constitucional con un requisito bastante bajo de presentación de firma y nos encontraríamos con una realidad de otra ley, quizás más importante que la ley Ricarte Soto, como la ley de fármacos, que todavía no tiene sus reglamentos aprobados, dictados a más de 1 año y medio. O sea, en el fondo yo no quiero quedarme con las cosas, y usted tiene razón, hay varias cosas que se presentaron en la acusación constitucional, pero hay una que sí tiene que a mi juicio tiene una relevancia fundamental, que es la protección del derecho a la salud y en las prestaciones particularmente, consagrado en el artículo 19, número 9 de la Constitución, y con una protección adicional que establece la ley de garantía explícita en la salud. Y bajo esa premisa, sobre todo tratándose de una persona que hay ciertas lógicas que yo comparto en la necesidad de modificar nuestra Constitución, de incorporar más derechos, pero al menos tenemos que ponernos de acuerdo que lo actualmente existente tenemos que ser capaces de protegerlo. Y dada la afirmación de que la acusación constitucional es un juicio político, yo creo que cualquier parlamentario de Chile que haga una mínima pega de terreno se da cuenta que políticamente, si hay un tema sensible donde la gente percibe de que hay mala evaluación, un calificativo bastante liviano, pero y eso es muchísimo más grande que eso, de parte de la gente, lo que ocurre con la salud de Chile, y políticamente hablando, siendo nosotros representantes de esa sensibilidad, es en la salud. O sea, en cualquier encuesta que uno revise en los últimos 5 años se da cuenta que efectivamente es la salud un tema donde los ciudadanos, y nosotros como representantes de esos ciudadanos tenemos que hacernos cargo. Y por eso le hago la pregunta quizás amplia de cuál es la manera que usted percibe, más allá de los recursos de protección concretos que son de los ciudadanos, de las organizaciones, más allá de recurrir administrativamente a la Superintendencia de Seguridad Social, ¿cuáles son las maneras que tenemos los actores políticos de proteger la garantía constitucional establecida en el artículo 19, número 9, y particularmente lo que establece la Ley de Garantía Explícita en Salud?
textual, las garantías explícitas en salud serán constitutivas de derechos para los beneficiarios y su cumplimiento podrá ser exigido por esto ante el Fondo Nacional de Salud o las instituciones de salud previsional. Yo comparto de que la ministra en sí, en su persona, no es responsable de cada una de las prestaciones de salud que se hacen en Chile. O sea, sería imposible afirmar eso, que tiene que ir a Puerto Natales a preocuparse de que el médico haga una determinada cirugía o que vaya al norte o que vaya... Eso es imposible. Pero sí hay un tema de gestión y que a mi juicio el principal, la principal razón por la cual a nuestro juicio hoy día existe un cumplimiento constitucional es que ni siquiera se tiene una claridad respecto de la crisis que vive el sector salud. Ella ha afirmado recientemente de que la salud en Chile hoy día no está en crisis. Y yo le pregunto abiertamente, ¿cuál es la manera políticamente que nosotros tenemos de defender esta garantía en un momento donde la autoridad, con el criterio actual de la autoridad de la cartera, no tiene la claridad, no tiene la convicción de que hay una crisis en salud? Un dato muy simple, por su intermedio, presidente, al profesor Atria. En el año 2009, por cifras de esta Comisión de Salud, no de esta Comisión de Acusación Constitucional, de la Comisión de Salud, en una comisión investigadora que se planteó, se llegó a la conclusión de que existían 380.000 garantías auge incumplidas o retrasadas. Ocurrió que en el periodo del 2009 al 2014 algo ocurrió, vamos a dejarlo en el fondo que fue gestión o dejarlo en el fondo que de esas 380.000 prestaciones incumplidas pasamos a 6.000. En abril del 2014, reconocido por la ex ministra de la señora Elia Molina, pasamos a 6.000. Y se reconoció ese contraste de cifras, una cifra de 380.000 a 6.000, en un periodo de 4 años del presidente Piñera, de algunos meses de la presidenta Bachelet, se hizo un cambio significativo. Ocurre que hoy día, esas 6.000 que estaban al comienzo del gobierno de la presidenta Bachelet, ya van en 12.000, de acuerdo a las cifras que teníamos hace un par de meses. O sea, asumimos que esa cifra hoy día es superior. Estamos hablando de más de 6.000 chilenos que hoy día tienen, por tema de gestión, no sé si fue el bono auge, no sé si fue porque se les ocurrió apagar un semáforo que funcionaba. Yo no soy experto en la gestión de salud y lo digo abiertamente. Pero sí me parece que hay una situación que hoy día está haciendo agua. Y nosotros como representantes políticos, teniendo una herramienta política para exigir el cumplimiento de la responsabilidad de los ministros. A mí, yo siempre lo dije, desde el primer día nosotros sabíamos que las mayorías no las teníamos en esta comisión. Perdón, la comisión era aleatoria dependiendo del sorteo, pero posteriormente en la sala. Pero sí había algo que a nosotros nos interesaba lograr con esta acusación constitucional, que yo creo que ya no se logró, o por lo menos en parte se puede haber logrado, pero que tenía que ver con generar un punto de inflexión, generar un cambio de actitud de la cartera para que se tomaran las medidas en FONASA, se nombrara una subsecretaria de redes asistenciales, que parece que les da lo mismo, llevan 3 semanas sin subsecretaria de redes asistenciales. Y a mí, creo que es muy útil que usted sea el invitado presidente por su intermedio, porque usted califica de abusiva la acusación constitucional contra la ministra Castillo, fundamentalmente por los argumentos que se han expuesto, pero siendo usted un defensor de la incorporación de nuevos derechos sociales garantizados en nuestra Carta Fundamental y con un enfoque diferente y ver cómo somos capaces de protegerlo, me llama la atención que no seamos capaces al menos de reconocer de que tenemos que ser capaces de darle un poder al Parlamento, no con la potestad de nombrar y sacar ministros, pero sí un poder de generar algún equilibrio en los poderes del Estado para efectos de ver cómo hacemos un control político que nosotros, yo reitero, los 120 parlamentarios, los que no hacen terreno a lo mejor no lo perciben, pero los que sí hacen terreno percibimos que esta es una situación que hoy día está haciendo crisis en Chile. ¿Le parece que esta es una acusación abusiva? Me gustaría que se profundice ese fundamento y fundamentalmente en contraste por el hecho de que usted mismo, por su intermedio, presidente, no consideró abusiva y fue uno de los defensores de la acusación constitucional contra el último ministro de Estado destituido en una acusación constitucional. Yo sé que era un tema que a usted le apasionaba un poquito más quizás que la salud, o por lo menos le ha tocado trabajar más desde el mundo de la academia en ese tema en particular, pero yo creo que el derecho a la salud políticamente como incorporado a la Constitución hoy día se basta a sí mismo para ser objeto de una acusación constitucional como la que nosotros estamos planteando. Hay un tema de gestión, se plantea el tema del bono auge como una herramienta, se plantea el tema del no nombramiento de determinadas autoridades, el tema de determinados reglamentos por su intermedio, presidente, pero quizás la pregunta, y más general, la más importante es
¿Cómo hoy día incorporamos más derechos a nuestra Constitución si ni siquiera somos capaces de defender los que actualmente, a mi juicio, son los más importantes, como es el derecho de la salud? Eso, presidente. Gracias, diputado Macaya. Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a quienes nos acompañan hoy día, a nuestras visitas. Y una pregunta para el señor Atria. A mí me gustaría entender, yo no soy abogado y por lo tanto me gustaría entender desde el punto de vista jurídico algo que a mí me parece que son, no sé si vacíos legales o contradicciones o qué, pero en la acusación se indica que el inciso segundo del artículo 97 del reglamento de la Cámara de Diputados dice que las comunicaciones dirigidas a la Cámara se entienden como oficialmente recibidas una vez que son dadas a conocer en la cuenta en una sesión. Por otro lado, la Carta Fundamental en el artículo 52 sobre la facultad fiscalizadora indica que en ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitud de antecedente afectarán la responsabilidad política de los ministros de Estado. Y en tercer lugar, existen normas que son administrativas, que no sé qué rango tienen, que son las que dicen cuándo se deben considerar días hábiles, cuándo se deben descontar los días domingos, cuándo se contabilizan los sábados o no, y establece administrativamente qué validez tiene un certificado de correo o del medio que se haya utilizado para enviar eso. Desde el punto de vista de la supremacía de una norma legal sobre otra, ¿cuál es la que en este caso tiene una mayor preeminencia? Y si a usted le parece que esto es, o esta, entre comillas, discrepancia, porque los acusadores son muy insistentes en decir que este documento fue recibido tarde y se excedió de los 30 días porque a pesar de haber llegado a la Cámara en tiempo, fue dado a conocer en la sala fuera de tiempo. Muchas gracias. Gracias, diputada Marcela Hernando. Tiene la palabra la diputada Carla Rubilar. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestro invitado. Yo quisiera primero preguntar, ¿qué más a su juicio se tenía que hacer si es que efectivamente se había citado en innumerables oportunidades a la ministra? Se había citado a sesiones especiales, en particular de la comisión, para ver estos temas. Si se había interpelado, si se había rechazado el presupuesto en la subcomisión, si se había vuelto a rechazar el presupuesto en la comisión mixta. ¿Qué finalmente es lo que tiene que hacer el Parlamento o definitivamente no tiene ninguna facultad cuando se cree que se están violentando las leyes en materia de salud, que es lo que fundamenta esta acusación? Y finalmente usted y algunos otros constitucionalistas creen que eso es abusivo. Yo la verdad es que me pregunto, porque esta no es una acusación presentada el primer día que llega la ministra, esta no es una acusación presentada después de no haber hecho las otras acciones fiscalizadoras, no es una acusación presentada después de no haber ido a la Contraloría a solicitar un montón de fiscalizaciones, es decir, esta no es una acusación presentada de buenas a primeras, esta es una acusación ocupada todas las herramientas que tiene el Parlamento antes. La siguiente pregunta que quisiera hacerle por su intermedio, presidente, es que me defina un poco cuál es el derecho a la salud que está presente en nuestra Constitución. Yo quisiera entender, sobre todo por su intermedio, presidente, de un destacado profesor que está defendiendo los cambios constitucionales, qué es lo que efectivamente se puede o la gente puede exigir de la Constitución hoy día en el derecho a la salud. Y quisiera que habláramos un poco de salud, porque fíjese que a mí me preocupa que en una acusación que está fundamentada dentro de la mayoría de sus puntos de salud, las preguntas que se hagan sean de los oficios. O sea, el oficio es un antecedente más, por su intermedio, presidente, pero que la preocupación de los parlamentarios esté puesta en el oficio que nosotros ya aprobamos por el documento que entregamos, que fue entregado fuera de plazo. Nosotros tenemos un documento de la Cámara que lo prueba.
Finalmente las preguntas de los parlamentarios sean si son días hábiles, domingos, etcétera. A mí me gustaría que habláramos de salud, porque esta es una acusación constitucional a la ministra de Salud por incumplimiento de leyes de salud. Entonces, a mí me gustaría entender un poquito este tema de lo que usted entiende por su intermedio, presidente, de lo que es el derecho a la salud, cuáles son las leyes que rigen al Ministerio de Salud, cuándo efectivamente se vulneran leyes en materia de salud, cuando se tiene una ejecución presupuestaria de un 22% a septiembre. ¿Eso no es el incumplimiento de la ley de presupuesto de salud? O sea, o no. O definitivamente da lo mismo no ejecutar la ley de presupuesto. Mi segunda pregunta es, cuando uno tiene una ley como la ley del Plan Auge, y en esa ley, desde que la ministra asume, se aumentan de forma importante las listas de espera. Yo entiendo que ningún gobierno puede resolver el problemática de salud en 4 años, obvio, todos lo entendemos así. Pero cuando el problema se suscita en que en un gobierno instalado con una autoridad en particular, la situación de salud no mejora, sino por el contrario, empeora, habrá algo que decir, creo yo. Y si esa forma de empeorar tiene que ver con incumplimiento de leyes consagradas como derechos, ya que estamos hablando de cambiar la Constitución para consagrar derechos, entonces estos incumplimientos se dan en leyes que se llaman garantías explícitas en salud, o sea, cúmplale a tiempo a las personas ciertas prestaciones de salud. Y esas aumentan los fallecidos durante la época en que la ministra es la autoridad, aumentan, es cosa de ver los números, están entregados por el sistema de información de FONASA, aumentan de forma importante, 171 fallecidos solo de enero a junio, estamos pidiendo diligencias para saber cuántos más después, pero estamos hablando de números concretos, donde además nos encontramos que a pesar de haber presupuesto para el bono auge, por muy diferencia ideológica que efectivamente usted defiende en su presentación, pueda existir, al no tener ese, ¿por qué no lo eliminaron entonces? ¿Por qué definitivamente no le sacaron el presupuesto? Si es que estaban tan en desacuerdo de la utilización de esa herramienta. Ese presupuesto está y ese presupuesto no se usa. Está 25% de ejecutado a septiembre. ¿Y qué significa ese 25% de ejecutado? Que teniendo las herramientas, las personas aumentan en lista de espera, pasaron con esta ministra de un promedio de 52 días de espera a 92 días de espera. ¿Ah? Donde las enfermedades que estamos hablando que aumentan su espera, está cáncer de mama, está cáncer cervicuterino, o sea, no está solamente vicio de refracción como trató de defender en algún momento el Ministerio de Salud, están cánceres que aumentan estas listas de espera y la herramienta que tienen para resolverlo no la utilizan. Entonces, a mí me gustaría entender cómo eso no es un incumplimiento a la ley. A mí también me gustaría entender por su intermedio, presidente, esto de los derechos progresivos que lo defiende el abogado defensor de la ministra, y habla un poco sobre la progresividad del derecho a la salud del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y dice que sí hay una obligación concreta en esta materia de los Estados partes y que dice que la realización progresiva significa que los Estados partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización del artículo 12. Yo defiendo de que si hay un gobierno, particularmente una autoridad de salud, que hace retroceder lo avanzado en los gobiernos anteriores, se está violentando esto. Pero si ya nos vamos en lo más estricto, que es el análisis de que esto solamente tiene que ver con la progresividad en el sentido de que no se quiten prestaciones de lo que ya estaba hacia atrás, bueno, tenemos el caso muy claro de esclerosis múltiple, independiente que la señora Verónica no quiera exponer hoy día, pero está el caso de esclerosis múltiple, en el cual estaba dentro de un decreto auge 5 medicamentos. Y ese decreto auge garantizado le quitaron esos 5 medicamentos. Y por lo tanto después lo ingresan 2 por parte de la ley Ricarte Soto, que ahí tenemos dudas al respecto de cómo va a ser la cobertura, pero más allá de eso le quitan medicamentos que estaban consagrados dentro de un decreto. Ahí hay una clara regresividad de la ley. O sea, había profunda claridad de que esclerosis múltiple tenía 5 medicamentos garantizados. Y este gobierno, a través de un decreto, retira 3, al menos, retira 5. Después pasa 2 por otro lado, pero retira 5. Yo necesito que usted a mí me explique si usted cree que eso no es regresivo. Porque aquí claramente sale que el derecho a la salud no puede ser regresivo. Y aquí estaría siendo claramente regresivo, al menos en una patología, donde la ministra de Salud era ministra.
quisiera también preguntar sobre esto mismo, si tampoco considera regresivo que por primera vez en 10 años del Plan Auge, ninguna nueva enfermedad ingrese. Y que por primera vez en 10 años del Plan Auge tampoco haya recursos para mejorar las canastas de las patologías Auge ya existentes. Y le voy a hablar, por su intermedio, presidente, de que tenemos enfermedades tan graves como cáncer de próstata, como cáncer gástrico, como el tema de la sordera en los pequeñitos menores de 2 años para el implante coclear. Entonces, cuando uno ve que efectivamente la ley no es progresiva, no mejora su situación, no va mejorando la situación por primera vez en 10 años, bajo el mandato de esta ministra, yo necesito saber si eso no viola efectivamente el compromiso de los Estados partes. Quisiera preguntarle si usted no ve un incumplimiento donde efectivamente se informa que debiera haber 77.000 millones más en Auge. Esto está informado por la directora de FONASA para cerrar las brechas, 77.000 millones. Y no se le otorga ni siquiera los 6.000 más básicos. ¿Eso no es un incumplimiento a una ley que entre todos aprobamos el año 2005? Al respecto de la ley Ricarte Soto, el diputado Ulloa ya lo refería, el no dictar el reglamento madre significa que da lo mismo que yo haya dictado los otros reglamentos y que, entre comillas, la defensa sea que dicté los otros reglamentos y que cumplí. Porque en estricto rigor no están cumpliendo, porque sin el reglamento madre no hay ley. No hay ley. Entonces, esto fue anunciado por la presidenta, esto fue anunciado por la ministra en una conferencia de prensa. Entonces, a mí me gustaría entender cómo no hay un incumplimiento a la ley Ricarte Soto y a su ejecución en octubre, que estaba comprometida, cuando el reglamento madre, el que le da vida, el que dice en la ley que si ese no está promulgado no hay el resto, ¿cómo eso no es un incumplimiento? Y por último, presidente, a mí me gustaría entender cómo una ley que habla de que debe tener participación ciudadana, lo dijo la presidenta en su discurso, lo dijo la presidenta en la promulgación, lo dijo la ministra, finalmente se termina haciendo un decreto, un primer decreto con participación bastante discriminadora, bastante sesgada, donde muchas agrupaciones no tienen idea de cómo se eligieron las enfermedades. Yo tengo una idea de cómo se eligieron las enfermedades y son las que ya estaban, porque esa era la única forma de echarla a andar. Pero no están. Y esto se comprometió dentro de la ley, es cosa de revisar todas y cada una de las actas, que esta iba a ser una ley con participación ciudadana. Entonces, a mí me gustaría entender cómo no hay un cumplimiento de la ley Ricarte Soto si es que no hubo una participación y si no fue transparente esa participación. Porque en la discusión de este proyecto fue extremadamente claro, en la discusión, que no podía ser que fuera discrecional, que fuera entre 4 paredes, sino que por primera vez esta iba a ser una ley participativa y transparente. Tanto así que la compararon con el Auge, porque el Consejo Consultivo Auge, entre comillas, era bien cerrado y decidía ellos qué hacían y cómo y no le preguntaban a nadie. Es cosa de revisar el acta de la discusión del Congreso y el discurso de la presidenta de que la gran diferencia de la ley Ricarte Soto en materia de participación iba a ser la transparencia. Esta ley no tuvo participación en su primer decreto. Entonces yo necesito que a mí se me explique cómo eso no es un incumplimiento a la ley también. Gracias, presidente. Gracias, diputada Carla Rubilar. Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez. Gracias, presidente. Como el deber nuestro es distinto al de los acusadores, quisiera que se me aclararan algunas cosas, porque la parte defensora formuló cuestión previa. Entonces, que es un tema que quiero resolver, primero zanjar bien. Por lo que usted expone, profesor, este reproche que los acusadores hacen, que en buena cuenta esta ministra de Salud habría perdido la confianza del Congreso, cuando en realidad no debería nunca perder la confianza nuestra, porque en realidad no depende de nosotros, sino que depende del gobierno. En consecuencia, es una pérdida de confianza de la presidenta y no de nosotros. Es decir, nosotros que pierda confianza con nosotros no merita que nosotros por eso la acusemos constitucionalmente. Si esa circunstancia, unido a que no se reprochan, según usted nos señala, actos concretos, sino generalidades de omisiones en la gestión, si a esto se agrega de que, como lo dice la defensa, dicen
que no hay reproche a actos cometidos personalmente por la autoridad acusada. Es decir, no hay actos que podemos decir la ministra es responsable de esto, de este acto o esta omisión. Si en realidad hay un juicio político que usted nos señala, no es a la ministra, sino que pareciera que fuera al conglomerado. Si lo que usted estima de que lo que en buena cuenta lo que se le reprocha es que no promueve con entusiasmo un bono o ciertas políticas. Todas estas circunstancias que usted nos señala que en definitiva la pérdida de confianza del Congreso, no son hechos personales, no hay actos o omisiones en la gestión, que en definitiva es un juicio a un conglomerado y no a actos personales. Estas circunstancias ameritan que la cuestión previa, es decir, le da sustancia a la cuestión previa, porque después de todo lo que usted dice, más lo unido a lo que decía el abogado defensor de la ministra la vez pasada, donde efectivamente no hay reproches a la autoridad ministra de Salud, no hay hechos concretos, estos en realidad configuran la cuestión previa. Y a esto unido a un tema que ahora lo veo con bastante claridad, es que efectivamente en el por tanto, yo, perdóneme, pero como tengo estas perversiones de la profesión, efectivamente el por tanto, como nos indicaba el abogado defensor la vez pasada, el por tanto no pide que se apliquen las sanciones correspondientes a la ministra. Es decir, el por tanto está desarrollado, dice así, por tanto, en virtud de los antecedentes de hecho y derecho, y después dice se tenga por interpuesta. No, y dice que se tenga por interpuesta, pero dice se tenga por interpuesta acusación constitucional en contra de la ministra y por las infracciones tanto, y nada más. No pide que se le apliquen las sanciones correspondientes establecidas en la Constitución. Es decir, no pide la sanción derechamente. Es decir, no pide la parte petitoria. No está dicho con claridad. Se lo puedo leer para que usted lo pueda. Por tanto, dice, en virtud de los antecedentes de hecho y derecho, tanto en el orden constitucional como legal y en uso de atribuciones que la Constitución Política de la República otorga a los miembros del Congreso y en especial de esta Cámara, dice que tenga por interpuesta acusación constitucional contra la ministra de Salud, Carmen Castillo, infracción a la Constitución de la República, en especial los deberes de Estado, infringirla tanto y dejarla sin ejecución y declare al lugar la presente acusación constitucional de acuerdo al artículo tanto en lo competente al Senado, pero claro, pero no hay la petición concreta de que se le inhabilite, porque efectivamente estamos en presencia de una sanción que es gravísima, que es inhabilitarla en el ejercicio, es decir, dejarla sin derecho incluso ciudadano, pero no se explicita derechamente. Es como si yo presentara una demanda de juicio reivindicatorio y derechamente digo, y acoges a la demanda y no diga que estoy pidiendo que se me entregue a mí el terreno que estoy demandando. Y también la parte petitoria, esto también me llama la atención. No está la parte petitoria, no se pide nada, sino se hace referencia al mismo artículo de la Constitución. Y lo otro es, también yo no sé si la acusación debe contener los medios de prueba, porque si nosotros no hubiésemos dado esta instancia para discutir y para escuchar a diversas personas y no hubiésemos atenido justamente a los 6 días que nos da para que nosotros no tenemos que atener solamente al texto que está escrito. Entonces ahí dice, primero sí, hacemos presente que los diputados acusadores nos haremos valer de todos los medios de prueba que franquean la Constitución y las leyes para probar nuestra acusación. Es decir, ellos abren una etapa probatoria. ¿Verdad? Es decir, antes sí, yo no sé si es posible eso, si es procedente de que en una acusación constitucional no se acompañen los medios de prueba en que basarían cada uno de los hechos o capítulos que efectivamente ellos endosan a la ministra como responsabilidad. Es decir, uno puede no probar los hechos que los hechos u omisiones que uno endosa a la parte acusada. Puede uno no decir, lo probaré en otra instancia, en otro momento, o tiene que necesariamente acompañar todos los medios de prueba, los documentos, antecedentes, todo, porque al final del día uno se encuentra con virtud de qué resuelve, porque al final nosotros somos una instancia, como usted dice, esto es un juicio político, nosotros tenemos que resolver en función del mérito de la acusación que hacen los acusadores, leerla,
y en función de eso ver si es procedente o no procedente, porque así vamos a informar, nosotros nos corresponde informar después en la Cámara. ¿A qué nos atenemos con respecto a los medios de prueba? Porque, ¿sabe por qué yo no lo punto con respecto tanto a esta acusación, que por supuesto va a tener atingencia, pero también posteriormente esto genera precedente? Es decir, se puede presentar una acusación constitucional sin indicar los medios de prueba con los que se acredita desde ya los hechos u omisiones que ellos endosan a la parte acusada. Eso me preocupa a mí porque si no, eso en definitiva queda a que entre comillas, este tribunal que se forma abriera una etapa probatoria, porque si no se abre una etapa probatoria no habría cómo probar nada. Entonces me preocupa a mí de saber decir la pertinencia de que exista un término probatorio, de que uno tenga que posteriormente a que se hace la acusación, uno tenga que probar los hechos que forman parte de la acusación. Entonces me preocupa porque yo creo que si eso es así, entonces eso puede generar una etapa de discusión en que yo me atrevo a decir, uno tiene que llegar con todo a la acusación constitucional. Es decir, uno tiene que llegar con todos los antecedentes a la acusación. La acusación es un producto después de haber agotado otra instancia donde ya los antecedentes los tiene y los acompaña en la acusación. Uno no viene a generar una etapa probatoria a fin de probar los acertos que uno está haciendo, porque si no es así, entonces esto para mí no tiene los ribetes de seriedad que yo esperaría, o puede que esté francamente equivocado y efectivamente hay que abrir una etapa probatoria donde los acusadores vienen con todos los medios de prueba ahí a una etapa posterior. Yo creo que no es así, yo creo que la acusación constitucional, y efectivamente creyendo que es última ratio, uno llega después de haber agotado una serie de medios que le da la Constitución también a los parlamentarios, que en este caso yo tengo la impresión que no estaban agotados, pero llegar con los medios de prueba aquí, y uno tiene que presentarlo, y uno viene y compara todos los medios de prueba sin haber tenido que escuchar a nadie. Nosotros lo hubiésemos juntado los 6 días nomás y se acabó el tema y vemos cuáles son los medios de prueba para acreditarlo y se acaba y resolvemos. Entonces, si me dicen a mí que los medios de prueba lo van a acompañar en un término hipotético de prueba, yo desde ya la cuestión previa no tengo más que aceptarla porque no tengo cómo probar lo que me están diciendo en el nivel que me acusan. ¿Me entiende? Entonces, le pregunto qué pasa con el término probatorio, porque en realidad me preocupa por esta acusación y por eventualmente las próximas que se presenten, porque tiene que efectivamente, a mi entender, venir con todo acompañado en la etapa del nivel acusatorio, porque posteriormente esa etapa probatoria puede no existir nunca y en definitiva nosotros teníamos que haberla tomado tal cual y haberla rechazado de inmediato, porque era totalmente impertinente, así como se estaba presentando. Gracias, presidente. Gracias, diputado Gutiérrez. Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Bueno, intentaré ser breve, saludar a nuestros invitados. Por su intermedio, preguntarle al profesor Fernando Atria. Nosotros tenemos una tarea, tal como dice el diputado Gutiérrez, bastante especialísima, ¿no? No estamos invitados a hacer un debate de la salud, como algunos parlamentarios quieren. En general, no es una jornada temática esta. Tampoco es una comisión especial investigadora, que es una de las facultades que tenemos los parlamentarios cuando notamos que hay faltas graves, inexcusables, o falta la probidad, o negligencia administrativa, o también acciones que puedan dañar a los gobernados. Esto tampoco es una comisión investigadora, es un juicio político, es una acusación constitucional que tiene un solo objetivo final, que hay que decirlo claramente, a propósito de algunas de nuestras invitadas que no sabían a qué venían. Este es un juicio político, y debo explicarlo porque así fue dicho acá, es un juicio político que persigue destituir a la ministra de Salud. Si esto avanza y consiguen su propósito los acusadores, se va a destituir a la ministra de Salud de su cargo y además se la va a inhabilitar por 5 años para ejercer todo empleo público. O sea, ella no va a poder, siendo doctora, no va a poder ejercer en ningún hospital público. Ese es el objetivo final que tiene este juicio. Y han sido presentados varios aquí personas como antecedente a considerar en ese juicio destitutorio. Nosotros tenemos que valorar los hechos que se han planteado, las pruebas que se van a presentar, para ver si hay fundamento suficiente para que se produzca ese objetivo querido por los acusadores. Y ciertamente la invitación que se nos hace en primer lugar es a evaluar el estado de la salud pública. Esa es la invitación general y amplia.
y se han hecho numerosas afirmaciones que intentan describir una grave crisis de la salud, que por lo demás sabemos, y en eso yo tiendo a compartir con todos los acusadores, que es una salud pública que en general tiene altos y bajos en el desarrollo de nuestro país y, por cierto, tiene muchas carencias. Uno lo ve en la salud primaria, lo ve a nivel de especialista, en todo tipo de situaciones. Pero en general la gente entiende que hay, como dijo alguien por ahí, son temas de Estado que tienen que ver con la cantidad de médicos disponibles, las especialidades, los recursos que tiene el Estado, la existencia de establecimientos, en fin, de un sinnúmero de actuaciones complejas donde interviene todo el Estado y no solo la actuación de una ministra para poder determinar el resultado que pueda tener en algún momento determinado o en un espacio de tiempo que se quiera evaluar. Para nosotros es muy complejo entrar a una evaluación de la política de salud, como se nos quiere hacer llevar, porque nosotros tenemos que decidir situaciones bien concretas. Si la ministra es responsable de alguna situación particular, concreta, y que dependa de su competencia, que ciertamente implique no cumplir no el Ministerio. Ahí está la dificultad. No se está hablando aquí de un juicio al Ministerio de Salud, ni tampoco al Ministerio de Hacienda, ni al gobierno de Michelle Bachelet. Se está hablando de una conducta personal de la ministra, constitutiva de las faltas gravísimas que se le está acusando y que llevan a este resultado. Y el problema está precisamente en eso, y esa es mi pregunta que le hago a don Fernando, si usted vio en la acusación conductas precisas y concretas que nosotros pudiéramos examinar, poner el microscopio y poder determinar si ella tuvo alguna acción, hecho o omisión que haya causado daño directo por su acto y obra a personas determinadas. La ministra tiene facultades que usted la conoce, están en la Constitución y en las leyes. Hay una acusación y yo quisiera saber si usted percibió que hubiera conductas concretas. Porque lo que se habla, y aquí yo quisiera descartar en esto, es que nosotros no podemos entrar a un debate sobre las políticas públicas de salud. Aquí se ha hablado de las bondades del famoso bono auge que habría instalado el gobierno de Sebastián Piñera. También en la acusación se habla de las concesiones hospitalarias. Ambas tienen participación de privados y, por cierto, hay una mirada de cierta parte de nuestro país hacia que esos privados deberían tener un rol fundamental o más importante del que tiene hoy día en materia de prestaciones de salud. Y hay una defensa corporativa de los privados en salud. Pero esa no es, creo yo, nosotros estamos por primera vez ejerciendo este rol, y por eso le pregunto, si nosotros debiéramos entrar a ese debate de políticas públicas, como se quiere hacer acá, o si no, si hay otros espacios donde se pudiera hacer esto. Porque yo entiendo que tienen que ser conductas determinadas y no he visto concretas en la acusación, y si la hay me gustaría que me las dijera. Porque también cuando no hay conductas concretas con qué defenderse, imagínense si a alguien lo acusaran de conductas generales y determinadas. A los parlamentarios generalmente nos acusan de lo peor, pero en general, pero en particular, por lo menos los que están aquí, nosotros no nos han acusado nunca de nada. Y eso es una garantía para nosotros. Pero a la ministra se le puede estar haciendo acusaciones que correspondan en general. Y como esta de la grave crisis de la salud, y donde ella sería responsable exclusiva. Y mi pregunta también tiene que ver cómo le afecta a ella el derecho al debido proceso, al derecho a defenderse cuando a alguien le hacen una acusación general, indeterminada, inespecífica, sin nombres ni RUT de personas dañadas, sin situaciones concretas y específicas, sin que existan informes de Contraloría previo, sin que existan informes de comisiones investigadoras que determinen que ella tuvo algún tipo de responsabilidad, sin que exista en general ninguna sanción incluso judicial. Se ha invocado aquí que se ha infringido la causal de la garantía del auge respecto a la oportunidad, es decir, los plazos para cumplir. Yo entiendo que en todas las administraciones se producen, y aquí ya lo han afirmado, de que se producen incumplimientos en la garantía de oportunidad, pero la misma ley que creó el auge, la ley 19.966, establece un procedimiento judicial específico para todo aquel que sienta vulnerado esa garantía de oportunidad y le permite que a través de los tribunales pudiera establecer las sanciones que correspondan a los prestadores que no le cumplen con los plazos que establece la ley. Yo quisiera saber si uno podría condenar a una ministra por no cumplir la garantía de auge si no se ha presentado ninguna evidencia concreta de que al menos un caso, con nombre y apellido, haya corrido
haya usado el procedimiento que establece para tal efecto la ley 19.966. La pregunta es si se puede incumplir las leyes, tal como se acusa a la ministra, sin que se demuestre a lo menos un fallo judicial que determine, en este caso como en lo que es ley auge, ese cumplimiento que pretende destituir y privar a la ministra por 5 años de ejercer todo empleo público. Gracias, diputado Leonardo Soto. ¿Tú prefieres hacer un alcance ahora antes que conteste el invitado, no? Antes, muy súper, porque si no, vamos, Cheroni, pero si no se van a comer todo el tiempo la sesión, yo no tengo problema, yo solo. El diputado Cheroni, diputado Ulloa, diputado Gutiérrez. Pero breve. Producción. Bueno, profesor, está claro, diríamos, porque aquí se ha mencionado sobre los derechos, diríamos, y como usted, diríamos, argumento que en la nueva Constitución deben incorporarse nuevos derechos. Y se ha argumentado mucho sobre precisamente que habría una contradicción entre lo que usted ha expuesto y su posición sobre que la Constitución debe tener muchos más derechos establecidos para protección de las personas. Entonces, bueno, lo que yo quiero es que teniendo claro, diríamos, que existen derechos en materia de salud y teniendo claro que esos son, es una obligación del Estado para poder, diríamos, proteger esos derechos y cumplir, por lo tanto, con la obligación pertinente para realmente que esos derechos se respeten, y teniendo claro que son los distintos gobiernos, los que como instituciones o las instituciones del Estado y los gobiernos son los que tienen que llevar a cabo e implementar las medidas para que esos derechos se lleven a cabo, ¿no es cierto? En forma muy general y muy así, sin mayor detalle. ¿Usted estima que un Estado está obligado a cumplir necesariamente con la protección de esos derechos cuando hay derechos que implican materias presupuestarias o son derechos que en la medida en que el Estado está en condiciones se deben ir cumpliendo, cuando está en condiciones, diríamos, económicas para llevarlos a cabo? Cuando hablamos del derecho a la salud, por supuesto que es un derecho que tienen todas las personas, pero eso implica una serie de elementos, de gestiones para protegerlos debidamente y en forma plena. Y un Estado puede tener perfectamente la imposibilidad, a pesar de que la Constitución establezca esto, de cumplirlo. O sea, si en el fondo un Estado no tiene las capacidades, en el fondo no estaría infringiendo, las autoridades respectivas no estarían infringiendo la Constitución, las autoridades que tienen que llevar a cabo estas obligaciones. Eso es un poco. Gracias. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Bueno, el colega Cheroni sacó sus conclusiones de inmediato después de hacer la pregunta, pero, en fin, yo quiero solo señalar lo siguiente. Es que se la contestó usted mismo. Solo quiero señalar lo siguiente. Perdón, quiero señalar lo siguiente. Primero, yo quiero dejar claramente sentado aquí lo siguiente. La acusación constitucional no es un juicio político. No lo es. El juicio político corresponde precisamente a un régimen de carácter parlamentario muy distinto del nuestro. Y el juicio político efectivamente tiene por cuestión central la pérdida de la confianza. No se requiere, por tanto, en un juicio político, no se requiere nada más que la pérdida de confianza, en este caso de la mayoría. Eso no es lo que ocurre en Chile. La acusación constitucional es un procedimiento especialísimo. Procedimiento especialísimo. Eso es la acusación constitucional. Por eso no se llama juicio. Es un procedimiento especialísimo, porque parte de la base que no todos los representantes somos especialistas en el derecho. Y por lo tanto, los señores abogados, si bien es cierto, tienen naturalmente una inclinación por lo que llaman el debido proceso de manera muy taxativa, lo importante es entender que en una acusación constitucional lo que se requiere es primero saber si cumple o no cumple con los requisitos para la respuesta del colega, en este caso Gutiérrez, si cumple o no con los requisitos de la formalidad. Y luego solo una materia que es muy importante, y es necesario señalar que cuando se entiende por dejar de ejecutar las leyes, esto no es nada más que la comprobación de una negligencia. En consecuencia,
es completamente lógico, si algún ministro de Estado deja de ejecutar normas que son fundamentales para su labor ministerial, se verá expuesto a una acusación constitucional. Es muy particular la redacción de este precepto, puesto que el propio legislador no requiere que se haya causado un daño efectivo y real con la falta de la aplicación de la ley. Simplemente lo que se quiere es evitar la vulneración de la norma mediante la omisión de esta. Y por lo tanto, a mí me gustaría saber si el señor Atria está de acuerdo con estas afirmaciones. Gracias. Ya, directo y breve, diputado Gutiérrez, para que le demos la palabra. Gracias, presidente. No obstante, la respuesta que me ha dado el diputado Ulloa, que no es juicio, sino que es un procedimiento especial. Si este procedimiento especial también tiene que cumplir con la garantía del debido proceso, por favor, para no quedarme con la respuesta del diputado Ulloa, sino que también usted pueda... No, pasa que de repente me asaltó la duda con respecto a un tema del derecho, el número 19.9 dice el derecho a la protección de la salud, y me fui después al 20, al artículo 20, y efectivamente en el artículo 20... ¿El numeral 20? El artículo 20, el recurso de protección no protege el 19.9, sino solamente en su inciso final, que es cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud que desee acogerse, sea estatal o privado. ¿A qué se debe que la Constitución nunca haya entregado recursos de protección con respecto al 19.9? Un poco porque de repente me saltó la duda y ahora aprovechando la oportunidad que usted está aquí para que si es posible que nos pueda responder con respecto al tema del 19.9. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Gutiérrez. Para todos nuestros invitados, no se preocupen que si llegamos a las 5:30, hay 15 minutos después hay una sesión nueva, para que lo tengan presente todos. No, aquí no se puede nadie. No, ¿quién se va a ir? Imposible. Sí, no, pedir efectivamente que... No, imposible. Porque no es imposible, usted sabe que los parlamentarios tienen autonomía, pero las agrupaciones estaban citadas a las 3:30 y partían con ellos, entonces, por un tema de respeto a los 20 minutos de cada agrupación. No, aquí hay... No, les quiero decir lo siguiente, colega. Por si acaso el diputado Soto salió a un trámite, él es de Santiago, está comprometido a estar aquí a la nueva sesión 00, porque afortunadamente el quórum es bastante alto. Entonces nos vamos a quedar, yo estoy seguro. Don Fernando Atria, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Intentaré ser lo más breve que pueda, pero había varias preguntas. Espero también, he tomado nota, espero también responderlas todas. Les pido me disculpen y si por alguna inadvertencia me salto alguna observación. Quizá uno debería comenzar con ciertas cosas generales a propósito de lo que decía el diputado Ulloa, señor presidente, por su intermedio, sobre que la acusación constitucional no es un juicio político. Si es o no un juicio político. Y él decía, no es un juicio político, es un procedimiento especialísimo. Bueno, esa oposición no, con todo respeto yo diría, no hay ninguna necesidad de oposición entre ambas cosas. Los juicios pueden ser también procedimientos especialísimos. Originalmente, la acusación constitucional no habría sido nunca vista como algo que tenga que ver con un juicio, en el sentido jurídico del término, por así decirlo, porque originalmente no comprometía, no incluía sanciones personales para el acusado. Es decir, el acusado que era destituido, esto es bajo la Constitución el régimen de la Constitución de 1925, el acusado que era destituido no quedaba inhabilitado. Al no quedar inhabilitado, era mucho más razonable, diría yo, era un sistema mucho más razonable desde el punto de vista de su integridad jurídica, por así decirlo, porque trataba la cuestión como una cuestión propiamente política. Y claro, en la medida en que podía llegar a afectar derechos constitucionales del afectado, entonces tendría que haberse seguido algún procedimiento jurídicamente configurado después, o antes, o independientemente. Lo que la Constitución de 1980 hizo fue mezclar las dos cosas, y con eso yo creo que los dejó a ustedes en una posición bien difícil de ser sostenida, porque en tanto procedimiento sancionatorio, el procedimiento de acusación constitucional no da ninguna garantía.
Es decir, si uno le aplicara las garantías del debido proceso a la acusación constitucional, entendiéndola como un procedimiento sancionatorio, yo diría que es bastante evidente que no las pasa. Porque nunca fue pensado como un procedimiento sancionatorio. Eso fue para reaccionar a alguna práctica que se generó bajo la vigencia de la Constitución de 1925, en los últimos años del enroque, ¿no? Bueno, yo tengo mi opinión sobre la manera de reacción de esa práctica, etcétera, pero entonces ustedes necesitan pronunciarse en el contexto de una institución que en algún sentido es una especie de ornitorrinco jurídico, ¿no? Y eso crea problemas. Y los problemas que crea es que, claro, si ustedes le aplican el estándar del debido proceso, entonces la configuración del procedimiento no la pasa. De hecho, por lo pronto no pasa la doble instancia. No hay doble instancia. Entonces, sí, juicio político quiere decir juicio en que se declara que el Congreso no tiene confianza en el funcionario respectivo y por lo tanto el funcionario es destituido, entonces no puede ser entendida la acusación como juicio político. Eso es verdad, porque los ministros no son funcionarios funcionarios de confianza del Congreso. Que sean funcionarios de confianza del Congreso, o sea, que sean un funcionario es de confianza cuando aquel de cuya confianza el funcionario no necesita apuntar a ningún hecho particular del funcionario para pedirle la renuncia, ¿no? El solo hecho de que a juicio del superior el inferior no esté desempeñando adecuadamente su cometido es suficiente. Entonces, yo diría, el hecho de que es indiscutible que los ministros no son funcionarios de confianza del Congreso marca uno de los límites dentro de los cuales la acusación tiene que estar. No es un juicio para remover la confianza del Congreso sobre los ministros. Yo diría que hay otro límite que tampoco puede ser ignorado, que es la acusación constitucional no puede ser tratada como si fuera el equivalente de un sumario administrativo tratándose de un ministro. Entonces no puede ser un procedimiento orientado a simplemente hacer valer la responsabilidad administrativa o por infracciones legales, de cualquier infracción legal, etc. No puede. Tiene que ser algo entre estos dos. Estos dos puntos, yo diría, marcan el espacio de la interpretación posible. Y lo que yo pretendí decir en mi exposición principal es que yo creo que hay suficientes antecedentes en la Constitución, en el texto de la Constitución, para encontrar algunas guías. Claro, estas guías no son mecánicas, no lo llevan a uno hasta el final de la mano, pero yo creo que dan algunas pistas. Y esas pistas, diría yo, son fundamentalmente dos. Una es la naturaleza de las causales. Y yo creo que cuando uno mira las causales, tiene que entender que las causales son más o menos, tienen que tener algún sistema. Esto no es un conjunto azaroso y arbitrario de circunstancias, ¿no? Entonces, lo que da una pista respecto de la intensidad de la gravedad, o sea, de la gravedad de cada una de estas causales, son las otras causales. Es decir, efectivamente, una de las causales es infringir la Constitución o las leyes. Infracción de ley, entonces, es una causal. Ahora, la pregunta es si cualquier infracción de ley justifica una acusación constitucional. Y lo que yo diría es que no cualquiera. Porque fíjense ustedes, haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. O sea, no estamos hablando de una trivialidad, es comprometer gravemente la seguridad de la nación o el honor de la nación. Entonces, yo usaría ese tipo de causales para calificar las otras. O sea, no puede ser que, por un lado, cualquier infracción a una ley justifica una acusación, pero haber comprometido, aunque no demasiado gravemente, la seguridad de la nación, eso no califica. No, o sea, no tiene sentido. Yo diría, tiene que ser una infracción de ley que pueda, por lo menos en principio, y por eso digo que esto a uno no lo guía hasta el final, pero da pistas. Tiene que ser una infracción de ley que sea, por lo menos en principio, en cuanto a entidad, comparable a haber comprometido gravemente el honor a la seguridad de la nación. O cometer delito de traición. No es cualquier delito. Ve usted, en la enumeración de los delitos no está el homicidio, por ejemplo. Digo, por decir algunos otros, no está el robo, que son suficientemente graves. Hay ciertos delitos. Traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno, ¿no? Entonces, no son cualquier cosa, son especialmente graves dada la posición oficial que ocupa el acusado. Y yo usaría ese criterio para calificar los otros. Yo creo que no tiene ningún sentido, no tiene mucho sentido, interpretativamente hablando, decir, mire, como dice infracción a la ley, cualquier infracción de cualquier entidad califica. Yo diría, tienen que ser especialmente graves. Y la otra cuestión es
lo que dispone el artículo 53, número 1, que dice que es atribución exclusiva del Senado conocer de las acusaciones de la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados entable con arreglo al artículo anterior. El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le impute. Entonces, tiene que ser, aquí hay dos pistas. Una en cuanto a la entidad. La entidad lo da el hecho de que estamos hablando de algo que sea más o menos equivalente a comprometer gravemente el honor o la seguridad de la nación o cometer delito de traición, soborno, concusión, etc. Y por otro lado, tiene que ser a través de acciones que puedan ser calificadas como infracción a delito o abuso de poder. Yo diría que la forma característica de la acusación va a ser el abuso de poder, pero puede ser cualquiera de las tres. Bueno, por eso estoy hablando en general respecto de la interpretación de las reglas. Entonces, ¿cuál es la entidad de la infracción? Esa sería mi respuesta. La entidad de la infracción tiene que ser una entidad, tiene que ser una infracción suficientemente grave y tiene que ser una infracción que se comete. Y esta es otra observación general que yo creo que sirve para responder varias de las observaciones, como lo voy a ir indicando. El diputado Ulloa, por su intermedio, señor presidente, decía que dejar las leyes sin ejecución es la comprobación de una negligencia. Y aquí es interesante cuál es la dirección de implicación. Porque lo que yo creo que caracteriza a la acusación, en lo que no se refiere a infracciones que, a mi juicio, no satisfacen el estándar de importancia, como el oficio, por ejemplo. Pero en las otras, la acusación supone primero, o sea, especifica primero el estado de la situación del sector salud es crítico. Y como les digo, yo no voy a... yo sé que por su intermedio, señor presidente, que la diputada la diputada Rubilar me ha pedido que yo me pronuncie respecto de la situación del sector salud, que es lo que yo no tengo ahora competencia para hacer. Así que no voy a poder hacerlo, porque yo no estoy aquí, no vine a opinar respecto de los hechos en cuanto a cómo se configuran en el caso específico, sino sobre el sentido de la acusación, la integridad o la lógica o la consistencia de la acusación que se presentó, no la de que se podría haber presentado, etc. Pero es suficiente prueba de la inejecución de las leyes, el hecho de que la situación del sector salud sea, como ellos creen que lo es, crítica. Uno podría decir, la comprobación de la situación crítica del sector salud muestra que alguna negligencia tendrá que haber habido. Esa, diría yo, es exactamente la manera en que se opera cuando se trata de funcionarios de confianza. Al superior, lo único que le interesa es que aquello que usted, inferior, tenía a cargo, está en un estado crítico. Por lo tanto, no me moleste pidiéndome que yo le especifique qué acciones precisas suyas son las que causaron ese resultado crítico. A mí me basta mirar el resultado, la situación en la cual el sector que está a su cuidado está en un estado crítico y yo, por lo tanto, le pido la renuncia. Eso, diría yo, el hecho de pasar de la descripción, digamos, negativa, objetable, crítica, aguda, en fin, ese es el juicio que tienen los acusadores. Pasar de la descripción a la destitución, diría yo, es la característica de un juicio político en el sentido más duro del término. Y por eso yo creo que tiene sentido, dada la manera en que está estructurada la acusación, que la acusación no tenga medios de prueba. Porque para probar esas imputaciones, una imputación que se prueba mostrando el resultado, no hay ninguna necesidad de mostrar ningún medio de prueba en particular. Entonces, yo creo que el hecho de que la acusación no contenga una especificación de medios de prueba muestra que la acusación no descansa en hechos precisamente indicados. Porque la lógica de la acusación, en lo que no se refiere a infracciones que yo creo que no satisfacen el estándar de gravedad, pero en las demás, la lógica de la acusación es que la comprobación del sector del estado crítico de la salud es suficiente demostración de que alguna negligencia tendrá que haber habido. Que diría yo, o sea, yo no diría eso, que eso es una forma de razonar incorrecta o problemática. Lo que yo diría es la forma característica de la responsabilidad política en su sentido más duro, más radical. El diputado Ulloa también, señor presidente, por su intermedio, me preguntaba si la Constitución contiene mandatos imperativos para el ministro. Bueno, claro, la pregunta está formulada de modo tal que como que es natural que uno responda que sí, pero la Constitución dispone que el Estado, en general,
debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Eso es el artículo 1, inciso 4. La pregunta es, ¿eso es un mandato imperativo? Bueno, sí y no. Es un mandato imperativo en el sentido de que se espera que esa sea lo que ordene la acción de las autoridades estatales, que esa sea lo que las autoridades estatales persiguen. Pero es claro que la manera en que se realiza ese mandato, bueno, depende de la posición política que uno tenga. O sea, no, espérenme, que yo diría, la lógica es la misma. La política supone que hay diferentes maneras de entender estos conceptos y que esas diferentes maneras se plasman en diferentes cursos de acción. El diputado Macaya, por ejemplo, señor presidente, me preguntaba qué tiene que ver esto, o sea, cómo esto era coherente con la posición que yo he asumido respecto a los derechos sociales. Yo no he asumido, entre paréntesis, yo celebro que el diputado Macaya esté por una nueva constitución. Pero yo no creo, o sea, yo creo que esto merece, por supuesto, y yo espero que ustedes lo tomen en ese sentido, esto merece una discusión mucho más detallada, por supuesto, pero yo no creo que sea lo importante de los derechos que sean derechos garantizados en la Constitución y que sean exigibles jurisdiccionalmente, etcétera. Yo siempre he dicho que esa no es la manera correcta de entender los derechos sociales. Lo que los derechos sociales exigen es la organización de instituciones destinadas a realizarlos de determinada manera. Entender el sentido del derecho social a la educación no es entender que tiene que haber acciones jurisdiccionales para poder quejarse, para poder reclamar incumplimientos, aunque eso por supuesto que en algunos casos se justifica, desde luego, pero el sentido central es el que se manifestó en las demandas de 2011, es que la educación esté organizada de modo tal que haya educación gratuita y de calidad para todos. Y yo diría lo mismo para la salud. Mi respuesta, o sea, mi explicación sería, en general, la situación más bien crítica del sector salud se debe a que está organizado del mismo modo que estaba, conforme a la misma lógica que estaba organizado el sector educación, y entonces el análogo del problema de la educación se manifiesta en la salud, en que hay salud buena para quienes pueden comprarla en el mercado privado y salud de menor calidad según lo que pueden comprar los demás. Y entonces el problema, diría yo, hay un problema, pero el problema no es un problema de la responsabilidad personal de la ministra, es un problema de la organización. Y ese es el sentido de los derechos constitucionales. Me extiendo un poco en eso, señor presidente. Dice el ministro responsable de ejercer la función de asegurar el derecho primero de salud, obliga. No, si el problema no es que... No, si, la pregunta es... La cuestión es cuáles de los contenidos que aparecen en la ley son contenidos por cuyo resultado infraccional, podríamos decirle, se le puede imputar responsabilidad al funcionario respectivo, que en este caso es el ministro. La manera en que lo que yo estaba diciendo es, la manera en que la acusación está estructurada en estas partes muestra que la acusación entiende que se puede pasar fácilmente del resultado que no pasa el test constitucional por hipótesis a la imputación de responsabilidad política. Y eso es inconveniente. Y lo que yo estaba, o sea, eso es a mi juicio constitucionalmente incorrecto. Lo que yo estaba respondiendo es a la observación del diputado Macaya, o a la pregunta del diputado Macaya sobre cómo tenía esto que ver, cómo esto calzaba con una comprensión de los derechos sociales, en que los derechos sociales son más importantes de lo que aparecen en la Constitución actual. Y yo diría, el sentido de los derechos sociales no es dar a cada individuo acciones judiciales, que es como tradicionalmente se piensa. El sentido de los derechos sociales es requerir una determinada organización institucional para la salud, para la educación, etc. Entonces, el hecho de que esos derechos no estén realizados tiene que ver con la forma institucional de la protección de la salud más que con la responsabilidad precisa del ministro, sobre todo cuando la forma en que está planteada la acusación es una forma en que apela simplemente al resultado. Profesor, quedan 10 minutos de la Sí. Respecto a algunas de las cuestiones que me planteaba el diputado Ceroni, por su intermedio, señor presidente, yo creo que no responder dentro del plazo, en la medida en que no responder dentro del plazo puede ser parte de una actitud constante del gobierno que desprecia la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados, por ejemplo, podría perfectamente constituir acusación conducente. Pero el hecho de que se haya dado cuenta del oficio el 10 en vez del 11, yo estoy asumiendo los hechos como aparecen en la contestación también. El hecho de que se haya dado cuenta puede ser una infracción,
pero no tiene una... O sea, precisamente, eso es una infracción que no tiene una entidad para que sea siquiera remotamente comparable a poner gravemente en peligro la seguridad, comprometer la seguridad de la nación. Yo creo que eso es lo que yo quería decir cuando decía que guía, pero... Y respecto de las otras cuestiones, falta de construcción de hospitales. O sea, los problemas propios del sector salud, ese tipo de problemas tienen que ver con problemas de... bueno, ¿cuánto de eso tiene que ver con la responsabilidad personal del ministro? ¿Cuánto tiene que ver con la situación del sector salud, dado el modo en que está organizada la provisión de la salud pública, etcétera? El solo hecho de que el país tenga un bajo crecimiento no muestra la responsabilidad del ministro de Hacienda. El solo hecho de que el país tenga una situación crítica en salud no muestra la responsabilidad del ministro. Ahí hay un juicio político, por supuesto. Políticamente, algunos, en su legítimo derecho, opinarán, esto muestra la incompetencia del gobierno, otros dirán, esto muestra que las instituciones que tenemos son instituciones que son inadecuadas, inaceptables, hay que cambiarlas, etc. Esa es la discusión política. Entonces, yo creo que esa es la dimensión que uno no debería permitir que la lógica de la acusación constitucional impidiera. El diputado, ahora... Yo voy a tener que seleccionar algunas cosas, señor presidente, porque no es posible responderlas a todos. Me gustaría referirme a una cosa más que decía el diputado Macaya, por su intermedio, señor presidente. ¿De qué manera los actores políticos pueden reaccionar ante el hecho de que ven que el sector salud, por hipótesis, está, o sea, desde el punto de vista de ellos, está en una situación crítica? Y yo diría hay dos cosas. Primero, que hay una diferencia entre estar en el gobierno y estar en la oposición. No, o sea que no es lo mismo lo que puede hacer quien está en el gobierno que lo que puede hacer lo que está en la oposición, porque parte de lo que significa estar en el gobierno, que hay una determinada visión de cómo se debe desarrollar el sector salud, que debe informar las políticas, que son distintas. Yo no esperaría que fueran distintas que las que tienen quienes están en la oposición. Esa es la primera. La segunda es que hay una serie de otras cuestiones que el control político no funciona únicamente, y yo diría que ese es uno de los graves problemas de la Constitución de 1980, que ha tendido a convencernos de que sí, pero el control político no funciona únicamente a través de mecanismos institucionales que operan formalmente, por así decirlo jurídicamente, mediante una declaración formal de destitución. El control político también opera frente a la opinión pública, y ahí cuestiones como las comisiones investigadoras, las interpelaciones, que son maneras en que una fuerza política pretende mostrarle a la opinión pública la incompetencia, inaptitud, incapacidad de gestión de la otra, y que descansa, claro, para su efecto, en cuán convincente resulta ser ante la opinión pública. Eso, diría yo, es una medida de control político que normalmente debería ser pensada como mucho más central a la democracia que controles que operan a través de procedimientos con declaraciones formales. Porque esos otros procedimientos normalmente van a tener condiciones de operación que los van a hacer improbables que operen. Respecto de en el caso de la acusación y en su caso del ministro Beyer, yo creo que ahí había algo que decir respecto de la posición que él personalmente había asumido sobre las facultades que el ministerio tenía o no tenía para, ¿cómo se dice?, para fiscalizar la cuestión del lucro en las universidades. No era solamente el hecho de que hubiera universidades que tenían fines de lucro el que mostraba la responsabilidad política del ministro. Era su interpretación de la ley por la cual yo creía, esa es efectivamente mi opinión, que él sí, en ese caso sí se justificaba la acusación. Respecto de la pregunta de la honorable diputada Hernando sobre, bueno, esto de los plazos, que el artículo segundo del artículo 97, yo diría, digamos, brevemente, es evidente que la regla del inciso segundo del artículo 97, que dispone que el plazo se entiende presentado el oficio respectivo, etcétera, el día en que se da cuenta ante la sala. Es evidente que esa no es una regla que se le puede imputar, o sea, que se puede usar para medir el plazo respecto de un ministro, porque el ministro no tiene ningún control de eso. Eso es una decisión autónoma de la Cámara y es importante que sea una decisión autónoma de la Cámara. Entonces, yo ahí lo que haría sería ir de a poco despejando cosas. Respecto a la cuestión de los días hábiles, por ejemplo, el reglamento también dice que que se trata de días hábiles los plazos, ¿no? Y no solo eso. Domingos y festivos. Bueno. No habla de sábado, cuidado. Bueno. Pero además dice que se suspenden cuando hay receso parlamentario. Mi interpretación sería, desde el punto de vista de los plazos del ministro, no se suspenden cuando hay receso parlamentario, porque esa es una regla interna de la Cámara. Pero sí tiene sentido decir que se reducen, que se cuentan solo los días hábiles o se excluyen los domingos y los festivos. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que ahí hay una cuestión de cuál es la razonabilidad del asunto, que yo creo que no debería
salvo cuando de eso depende alguna decisión políticamente relevante, ser particularmente controvertido. Ya lo dije, que varias de las observaciones de la diputada Rubilar me pedían que yo me pronunciara respecto de la situación actual del sector salud, y yo no he venido aquí porque yo conozca especialmente el sector salud. Por lo tanto, yo espero que la presentación que yo he hecho y mis argumentos sobre la Constitución, sobre la acusación, puedan ser entendidos en el sentido de que yo me estoy pronunciando respecto de la acusación, porque por lo que dice ella, y todos sabemos que estos hechos son hechos que son controvertidos y que hay distintas versiones, etcétera, pero por lo que dice ella, según lo que ella dice, lo que ella estaría diciendo a mi juicio es: ¿habría sido posible presentar, o es posible presentar, una acusación distinta que esta, que habría entonces tenido más sustento? Yo creo que la acusación que se presentó es una acusación, como lo dije, que no se sostiene. No se sostiene porque en algunos casos apunta a infracciones que son de menor entidad y en otros casos apunta a infracciones lo hace de un modo explícitamente político. Entonces, con eso yo no quiero negar, porque yo no vengo aquí como abogado de la ministra, no, yo fui invitado como profesor de Derecho. Entonces, claro, eso es difícil de entender, de asumirlo así, pero yo no estoy haciendo un alegato para defender los intereses de la ministra. Yo estoy explicando lo que yo creo que es la posición correcta. Por eso yo acompañé pasajes de la acusación que yo redacté en un caso distinto. Entonces, yo no me estoy pronunciando respecto de si podría haberse hecho una acusación constitucional distinta que esta respecto a la ministra. Yo tengo la impresión de que no, pero eso es un juicio puramente de, digamos, como cualquier hijo de vecino. Lo que sí me estoy pronunciando es que yo creo que la acusación que se formuló es una acusación que no satisface el estándar constitucional. Por último, no, hay dos cosas más. Respecto de lo de mencionado por el diputado Gutiérrez, la cuestión previa. Lo que yo diría es que la cuestión previa en este caso se justifica plenamente, ¿no? Precisamente porque mis argumentos son que esta acusación está mal presentada. Está presentada tomando como bases o infracciones que no tienen suficiente entidad o infracciones que son imputación de responsabilidad política, por así decirlo, pura, en el sentido de remoción de la confianza, de una confianza que los ministros no tienen. Las otras dos observaciones por las que preguntaba el diputado Gutiérrez es: ¿qué relevancia le daría yo al déficit, a la defectuosa redacción del por tanto? Yo creo que es verdad que la práctica judicial y la práctica profesional chilena, todas las prácticas profesionales, se van asentando en determinadas fórmulas rituales que son tan comunes que cuando ellas no concurren hay una reacción como de crítica profesional, diría yo. Yo pensaría que la redacción del por tanto no, o sea, aunque no es la mejor, yo creo que no es un argumento que justifique pronunciarse sobre la acusación solo por eso. Lo que yo creo que es importante, pero en alguna medida ya lo mencioné, es el sentido que tiene el hecho de que la acusación no venga con medios de prueba. Y yo creo que lo que eso muestra es que se trata de una acusación que pretende realizar responsabilidad política pura, ¿no? Que no depende de hechos, sino de hechos específicos, sino de hechos genéricos. Y bueno, creo que en alguna medida también me he referido, aunque no directamente, a varias de las preguntas sobre que me formuló el diputado Soto. Expliqué cuál es la peculiaridad de la destitución y cómo la destitución desnaturaliza las reglas sobre la acusación y las cambia, la función que cumplen las conductas precisas y concretas que se le deben imputar al acusado. El diputado me preguntaba sobre si la acusación constitucional es un espacio para tener un debate de políticas públicas. Y yo creo que precisamente eso es lo que la acusación constitucional no debe significar. Precisamente eso es lo que significa el hecho de que se busque. Porque, bien o mal, justificadamente o no, el hecho es que esta acusación, de ser acogida, termina con la inhabilitación por 5 años de un ciudadano, ¿no? Se le está negando. Bueno, no, o sea, no se puede negar que termina con la inhabilitación, la salida que implica necesariamente y por mandato expreso constitucional, la inhabilitación de un ciudadano para ejercer sus derechos políticos por 5 años. Entonces, el hecho, por eso yo sería partidario de que no tuviera esa consecuencia, pero la tiene.
Y el hecho de que la tenga, hace que enfatiza la dimensión personal que tiene que tener la acusación. Y por eso mismo yo creo que en el contexto anterior, termino inmediatamente, señor presidente, en el contexto anterior de la regulación bajo la Constitución del 25, habría habido más espacio para decir, hay una diferencia de política que puede plantearse en el contexto de una acusación constitucional. Decirlo cuando, como consecuencia de ese debate, se termina con la inhabilitación para ejercer sus derechos ciudadanos por 5 años de un ciudadano de la República, yo creo que es mucho más difícil de sostener. Muchas gracias, señor presidente. Don Fernando Atria, por cerré la sesión. Pero muy clarificado. No, si vamos.